el método científico. Nosotros hemos visto que el conocimiento adquirido a través de la observación y de la experiencia fueron o constituyeron el origen de la ciencia. Y si queremos estudiar procesos sencillos, nos vale. Pero si el desarrollo de la ciencia nos va a llevar al estudio de procesos mucho más complejos, tenemos que diseñar un camino a la ciencia, camino al conocimiento, que nos lo facilite. Ese camino al conocimiento no es más que el método científico. En realidad, el método científico no aparece hasta bien entrado en el siglo XVI, siglo XVII, ya que desde la prehistoria hasta esa fecha, quizás con algunas notas de color como casi siempre por los griegos del mundo antiguo, no hay nada, no hay ningún tipo de avance. Sin embargo, Bacon, voy a llamarle Bacon, que si le digo Bacon me entra hambre, y Descartes, siglo XVI, siglo XVII, fueron realmente los primeros en sentar las bases o los pilares del método científico que posteriormente ha ido evolucionando. De hecho, no podemos decir que exista un método científico. Existen tantos métodos científicos como científicos, en realidad. Cada maestrillo tiene su librillo, que me decían cuando era pequeño, pues eso sirve. Eso se aplica aquí perfectamente. Lo que sí que hay son dos líneas principales. Existe el método inductivo y el método deductivo. Nosotros vamos a empezar por el primero, como viene siendo habitual. El método inductivo. El método inductivo se basa en la realización de una serie de observaciones en las cuales nos percatamos de unas regularidades. Entonces hay unas observaciones en las que se observan una serie de regularidades. Esas regularidades pueden ser: las cigüeñas migran al sur en invierno, o he dado cuenta que el agua estancada se echa a perder con mayor facilidad que el agua corriente. Puede ser que al calentar una barra metálica se dilata, ¿vale? Vamos a coger ese. Vamos a decir que al calentar una barra metálica se dilata. ¿Vale? Bien, es lo que hemos observado. ¿Cuál sería la siguiente fase? La siguiente fase sería la comprobación de eso. Y eso se hace gracias a la experimentación. Verdadera piedra angular del método inductivo y en general, como veremos al final, de todo el método científico. Porque es la única que permite la comprobación tácita, clara, de una hipótesis, de una máxima establecida en un principio. Como cierta, pero que tiene que ser comprobada. Claro, ¿cómo podemos experimentar esto? Bueno, pues en el caso de nuestra barra metálica, pues sería tan fácil como coger una barra de metal, aplicarle calor para elevar su temperatura y ver si efectivamente se produce una dilatación. Y podemos comprobar que efectivamente se produce una dilatación de esa barra. Eso nos permitiría llegar a
lo que se conoce como una ley, al establecimiento de una ley cualitativa. Gracias a la experimentación, esa ley cualitativa significa una ley sin números. Sin números. No sería más que decir, efectivamente, esta máxima, esta hipótesis de aquí, al calentar una barra metálica, se dilata, es cierta. Esa sería nuestra ley cualitativa. Sin embargo, toda hipótesis tiende a ser o quiere ser lo más exacta posible, y para eso necesitamos una ley cuantitativa. Una ley cuantitativa es una ley con números. Bien, esa ley cuantitativa, ¿cómo podríamos llegar a ella con esta máxima, con este tipo de experimento? Bueno, pues lo que podríamos hacer es el mismo tipo de experimento realizado con diferentes tipos de metales, cobre, níquel, aluminio, hierro, apuntando en una tabla todos los datos obtenidos, cantidad de calor aplicada, cuánto se ha dilatado, no solamente se ha dilatado, sino en qué medida se ha dilatado. Y si nosotros realizamos eso una multitud de veces, podríamos llegar a, voy a ponerlo aquí, podríamos llegar a la siguiente fórmula de la dilatación lineal, que no es más que la puesta numérica de algo que nosotros hemos observado. Y lo que nosotros hemos observado es que el incremento de longitud inicial menos longitud final, es decir, lo que ha dilatado en longitud medido un determinado metal, una determinada barra de metal, si lo divido entre la longitud inicial que tenía y lo multiplico por el incremento de temperatura, es decir, cuánto ha aumentado la temperatura, de 25 a 30 grados, serían 5 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Si eso lo divido, me da siempre una constante, que sería la constante de dilatación. Vale. Esa fórmula que hemos obtenido gracias a esa experimentación con datos va a ser una herramienta muy importante de predicción, ya que las leyes cuantitativas que se basan en fórmulas nos permiten realizar predicciones. Esas predicciones son muy importantes. ¿Por qué? O porque tienen una mayor aplicación práctica. Por ejemplo, si nosotros sabemos que esa constante, que va a ser constante para cada tipo de metal, por ejemplo, en el hierro, yo sé que en el hierro esa constante de dilatación es 0,000012 y que siempre es la misma en el hierro. Entonces, si yo estoy creando, por ejemplo, una vía de ferrocarril y tengo que colocar los raíles, si yo no dejo un espacio entre ellos, está claro, por mi ley cualitativa, que van a amontonarse uno encima del otro y que el tren descarrilará. Pero ¿cuál es el espacio que tengo que dejar? ¿Cuál en concreto? ¿Cuánto? Pues gracias a mi fórmula lo puedo saber. ¿Cómo? Pues porque yo sé que esta barra se va a dilatar una cantidad, una distancia en concreto. Y esta también, teniendo en cuenta la constante de dilatación del hierro, la longitud inicial de la barra y el incremento de temperatura máximo que yo puedo tener a lo largo del año. Digamos que en verano va a ser de 15 grados a 40, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con un simple despeje de esta fórmula. Yo sé que el incremento de longitud que va a sufrir tanto esta como esta, entonces tenemos que sumar el incremento de longitud de la una más el incremento de longitud de la otra. Va a ser esa constante, esto que está aquí dividiendo pasaría aquí multiplicando, que se multiplica por la longitud inicial de la barra, que también lo sé, que se multiplica por el incremento de temperatura, que como he dicho también lo sé, ¿vale? Pues gracias a esto nosotros podemos predecir, podemos saber exactamente la distancia mínima que tenemos que dejar entre los raíles. Bien, pero vamos a dejar esto. A pesar de que las fórmulas, me gustaría que os quedarais con que las fórmulas no son ni mucho menos tan difíciles como pueden parecer. Si yo os pongo de primera esta fórmula, decís, oh, Dios mío, me quiero morir.
Pero, sin embargo, una vez que se entiende, una vez que se ha explicado, se sabe de dónde viene, es mucho más fácil de ver el por qué. Puedes aplicarlo mucho más fácil, evidentemente, mucho más fácilmente. Evidentemente necesita una base matemática, pero no os creáis que tiene que ser muy grande para cosas sencillas como esta. En cualquier caso, voy a hacerme aquí un pequeño hueco, voy a quitar esto último y vamos a seguir con nuestro método inductivo. Evidentemente, en la física y en la química estas fórmulas son muy comunes. En la biología y sobre todo en la biología, que estamos tratando con organismos vivos, es mucho más difícil obtener fórmulas de este estilo, si bien existen. Pero como estamos hablando de esos organismos vivos, en los cuales hay muchísimos más factores a tener en cuenta, ¿cuánto va a crecer el pico de un gorrión común del nacimiento a los 3, la eclosión del huevo a los 3 meses? Bueno, pues depende de la cantidad de alimento que reciba, y lo cual va a depender a su vez de cómo de buenos son los padres, del tipo de dieta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesita un apoyo diferente. Como no podemos hablar de resultados exactos, tenemos que apoyarnos en otra ciencia, que es la probabilidad. Y para que veáis esto, voy a poner un pequeño ejemplo. Resulta que nosotros somos o formamos parte de una expedición que es mandada al Ártico para estudiar la fauna del lugar. Y observamos que hay un animal que, si bien se parece mucho a un zorro, es blanco. Y observamos no solo un animal, sino varios de ellos. Y todos son blancos. Es importante saber el número de zorros blancos que nosotros hemos observado, y eso sería conocido como N, o tamaño de la muestra. Y luego veremos por qué es importante. Sin embargo, esto ya nos permitiría a nosotros establecer nuestra hipótesis, que sería: todos los zorros polares son blancos. ¿Ok? Vale. Resulta que en una expedición posterior uno de nuestros colegas descubre un zorro polar que se encuentra en el Ártico, que no es blanco, que es de color pardo. ¿Inhabilitaría eso nuestra hipótesis? Bueno, depende, como he dicho antes, del tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño importa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una muestra N, digamos, de 10.000, hemos observado 10.000 individuos, esto no sería más que una excepción. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a borrar esto un poquito mejor. Me he comido la nariz del zorro, pero bueno, lo imagináis. Esto sería una excepción. Pero si el tamaño de la muestra es de 10, entonces esto no es una excepción. Ya nos tendríamos que replantear de nuevo nuestra máxima. Bueno, ahí lo dejo.